Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, vuelve el Espacio en Blanco a las ondas de Radio Nacional. Nuestro teléfono 900-137-137 por si queréis intervenir en ese concurso que tenemos, y el email espacioenblanco@rtv.es. Con los saludos para todos los que seguís ahí conectados con nosotros, y con un ligero cambio de planes que tenemos, nos vamos a ir al maestrazgo. Hay un invitado que quiere demostrarnos eso, algunos de los detalles misteriosos que tiene ese lugar, pero antes escuchad esta introducción. ¿Pero cómo voy a hacerte un exorcismo, María? Que sí, que estoy poseída por Chanquete, don Froilán. ¿Pero qué tonterías dices? Por lo menos déjame bañarme en agua bendita. Por favor, quítate esas tonterías de la cabeza. Eso que has hecho con tus amigas se llama espiritismo y es un pecado de los gordos. Pero yo solo quería saber si Chanquete estaba en el cielo. Señor, dame paciencia. Mira, María, la Iglesia nos enseña que no hay que ir más allá de donde Dios nos ha enseñado. ¿Me entiendes? No. Bueno, da igual. No hagas más espiritismo, ¿de acuerdo? El diablo es muy inteligente y nos puede engañar. Entonces, ¿estoy poseída por el diablo? Que no estás poseída ni por el diablo ni por nadie. Anda, hija, vete ya y reza 2 Padre Nuestros y 3 Ave Marías. No me digas que tú también ves Cuéntame. A mí me encanta Cuéntame. Soy un auténtico seguidor de esa gran serie de esta casa. Eso que no has vivido esos tiempos, porque tú eres muy jovencito. Precisamente por eso me gusta revivirlos con una serie de estas características. David Cuevas, buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Hace poco, precisamente, viendo Cuéntame, veía este diálogo entre María, la pequeña de los Alcántara, y el padre Froilán, porque la niña, había muerto Chanquete, estaba preocupada y juega a la ouija con sus amigas y, quiere invocar al espíritu de Chanquete para saber si está en el cielo. Claro, va a hablar con quien más sabe de estos temas precisamente en aquella época y en un barrio como el de San Genaro, como es el padre Froilán. Y tienen esta conversación que hemos escuchado, ¿no? A priori, de rechazo hacia todas estas cuestiones de infundar miedo hacia lo que es el espiritismo o todo lo que tiene que ver con estos temas, pero no siempre fue así. Ya, pero muchas de estas historias negativas han comenzado con juegos, ese aparente juego de la ouija, ¿verdad? Que desde aquí siempre decimos que precaución, que hay que andarse con cuidado con ello, ¿no? Efectivamente, lo de la ouija no es en absoluto un juego. Yo he recogido varios casos que desde luego se ponen los pelos de punta. Yo no sé si lo que realmente mueve ese máster en el tablero se trata de algo paranormal o no. Lo que sí sé es que puede afectar de una forma muy negativa a las personas que practican ese muy mal llamado juego de la ouija. Y lo que también es curioso, que es el motivo de tu presencia de nuevo en el programa, es la segunda parte de historias con sotana que tienen que ver con el misterio. Muchos sacerdotes, o la Iglesia durante mucho tiempo, ha detentado el conocimiento más oculto. Modernamente muchos sacerdotes han salido a la palestra y han salido a la luz, interesándose y contando públicamente esas actuaciones que tenían con el misterio, ¿verdad? Pues efectivamente, desde luego han sido noticias frecuentes, aunque se repiten una y otra vez, la reacción que ha habido con personajes del Vaticano, haciendo declaraciones para muchos explosivas, para otros no tanto, acerca de, la posibilidad, al fin y al cabo, de que, seamos visitados por seres extraterrestres, o lo que, es más habitual, que quizá haya otros seres extraterrestres en el universo que también sigan, por supuesto, la doctrina de Dios, al menos según el Vaticano. Pero lo que nos atañe es sacerdotes que al fin y al cabo han estado volcados con esto de la parapsicología, para bien o para mal, y estoy convencido de que vamos a escuchar algún corte que va a sorprender a los oyentes. Cuéntame antes qué traes hoy. ¿Siempre viene cargado con libros o traes ahí unos cuantos?
Pues efectivamente, traigo el primer libro, además precisamente para hablar del primer caso, aunque sea como algo anecdótico. Fíjate, tengo aquí una auténtica joya: el magnetismo, el espiritismo y la posesión. Conversaciones sobre los espíritus con un teólogo, un abogado, un filósofo y un médico. Bueno, pues aquí precisamente un sacerdote, más concretamente es el abate Duval, bueno, pues discute con otras personas sobre la importancia, en este caso los peligros del pues, espiritismo. Este libro, Miguel, es de 1872, fue un regalo del buen amigo Ángel Arroyo, aquí presente, y bueno, lo tengo pues desde luego como un preciado tesoro en mi biblioteca. 1872. Sí. ¿Nos vas a hacer más regalos de esos, Ángel? Pues lo siento. No lo sé, eso habría que preguntárselo vale, a él. Se lo preguntaremos luego. Tienes algunos otros, ¿no? Bueno, no quiero cortarte. No te preocupes, mira, hablábamos de este caso, ¿no? Que es más bien anecdótico, pero si tenemos que poner la piqueta en España de los sacerdotes que se han interesado realmente por estas cuestiones más allá de lo que puede ser una mera lectura, tendríamos que hablar de que a finales del siglo XIX, el sacerdote catalán Fernando María Palmés, decano de la Facultad de Filosofía de la Compañía de Jesús en Sant Cugat, en Barcelona, y profesor de psicología, publicó el libro Metapsiquia y Espiritismo, en el que defendía el origen psíquico de los fenómenos paranormales y desenmascaraba numerosos fraudes de presuntos medios y espiritistas. Esto es muy importante, Miguel, porque vamos a ver que la Iglesia tiene un papel fundamental a la hora de desmitificar, desmontar, pero de verdad, o sea, incluso con conocimientos de ilusionismo, muchos de estos pues falsos mediums o aquellos presuntos fenómenos paranormales que cuando desde la órbita del ilusionismo se empiezan a, digamos que observar de una forma más perspicaz, descubrimos que a lo mejor los fenómenos no son tales. Más sacerdotes que hayan estado. Estás hablando ya de decías, sí, siglo XIX. Ya estamos en pues lo que es a finales del siglo XIX. Fíjate, comentaba el libro 1872, pues este es el año de nacimiento de otro sacerdote conocidísimo, Carlos María de Heredia, mexicano, y fallece en 1951. Y bueno, pues él fue precisamente, yo creo que el mejor ejemplo de lo que podemos considerar un auténtico sacerdote desenmascarador de fraudes. Aquí tengo un libro que es Los fraudes espiritistas y los fenómenos metapsíquicos. Es un libro, bueno, pues que sale editado inicialmente pues a principios del siglo XX. La edición que tengo por aquí pues trata precisamente de los años 40. Y bueno, pues en este libro que no debería faltar en cualquier biblioteca de aquellos aficionados o investigadores de estas cuestiones, habla de fenómenos paranormales, pero siempre con mucha cautela y desmontando aquellos que no lo eran, ¿no? Que yo creo que es importantísimo también tener, ¿no? Pues precisamente a mano esa vertiente. Y la Iglesia tuvo mucho que ver precisamente, ¿no? Se la critica en muchos sentidos, ¿no? Incluso se habla de que ha defendido, ahora hablaremos más adelante del tema, ¿no? Disciplinas indiscutiblemente como el exorcismo, pero no siempre ha sido así. Y hay pues diferentes tipos de sacerdote. Los jesuitas quizás son más abiertos y son más cautos. Estos temas son muy interesantes, nos interesan mucho, pero cuidado porque no la pueden dar con queso, ¿no? Ya. Creo que tenemos algún testimonio ya por ir adelantando las palabras. Sí, sería el del siguiente caso, porque hablábamos de Carlos María de Heredia y otro, pues sacerdote también, anda precisamente por las Américas y además con una historia muy, muy interesante, es Óscar González Quevedo. Hablábamos precisamente de los exorcismos y cuando le preguntan a Óscar González Quevedo, un sacerdote, sobre los exorcismos, pues muchos pueden pensar, bueno, el hombre reconocerá que existe la posibilidad de una posesión, como la mayoría de los sacerdotes, ¿no? Incluso la Iglesia Católica, pues incluso monta cursos de exorcistas, pues, aprobados por el Vaticano. Bueno, pues esto es lo que decía precisamente Óscar González Quevedo cuando en un programa de televisión mexicano le preguntaban acerca de su postura sobre los exorcismos. Vamos a escucharle. Eso ha habido un error de interpretación. En el Antiguo Testamento, que es por la Biblia que ha entrado esa interpretación entre los cristianos, entre los judíos, entre los mahometanos, de las posesiones demoníacas, en el Antiguo Testamento no hay ninguna posesión demoníaca con ser tantos siglos. En el Nuevo Testamento con ser tan cortito en cantidades industriales. Pero es la terminología de la época que los griegos y romanos llamaban daimon, o daimones en plural, divinidades, atribuían a los dioses de segunda categoría las enfermedades internas, la locura, la epilepsia. Jamás una enfermedad externa era atribuida a los demonios, en la época de Cristo. En el animismo y hoy en la Umbanda, en el Candomblé, sí. Y sin embargo, a pesar de que el término en la época era daimon o daimones, la Biblia lo corrigió. Y la Biblia no vino a enseñar ciencia,
vino a enseñar doctrina, pero corrigió el término daimon o daimones y colocó daimonium y daimonia. Ha sido un error de interpretación bíblico, no interpretar bien la Biblia, creer que el demonio puede entrar en nuestro cuerpo. Y como a mí me gustan los desafíos, por favor, Satanás, Júpiter, Orixás, Echús, espíritus de muertos, todos los demonios habidos y por haber, por favor, sean buenos una vez y vengan todos contra mí. Se los quería quedar todos, ¿no? El padre Óscar González Quevedo. Bueno, era un tipo realmente genial, ¿no? El caso de Óscar González Quevedo, él sí que tiene una bibliografía amplísima, Estuvo ¿no? en el programa una de estas épocas, yo no sé dónde le entrevistamos, no sé si fue en España o en México o en Puerto Rico, no sé dónde fue, sí. Pero tuvimos la ocasión, en 2 ocasiones, encontrarnos con él. Sí, bueno, pues él tiene una bibliografía muy amplia. ¿Qué es la parapsicología? Está por aquí, los 2 volúmenes imprescindibles de las fuerzas físicas de la mente, El rostro oculto de la mente, tiene también otro libro publicado sobre los curanderos en España, y luego tiene otros tantos, ¿no? También en Latinoamérica. Es curiosísimo porque él empezó a ser muy molesto, precisamente, pues en Latinoamérica, cuando proclamaba de forma tan crítica todo lo que tiene que ver con fenómenos extraños, y bueno, pues fue castigado a, pasó de ejercer sus labores eclesiásticas a conducir un autobús escolar, ¿no? Es curioso lo que pasa también a veces, pero vamos, se convirtió en un personaje muy popular y en programas de televisión, en YouTube, podéis encontrar muchas intervenciones suyas. Le llevaban a personas que eran capaces de, practicar o de tener supuestas dones paranormales, y el tipo los desmontaba allí delante de todo el mundo y explicaba con dotes de ilusionismo: este hombre lo hace así o así, de unas formas quizá más acertadas que en otras, pero desde luego era un auténtico personaje, como, pues puede ilustrar el corte que acabamos de escuchar, ¿no? En otra ocasión hablamos de otro sacerdote muy cercano a nosotros, creo que tocará José María Pilón, ¿no? Efectivamente, José María Pilón, yo creo que los oyentes de Espacio en Blanco, los más fieles, necesitan pocas presentaciones, ¿no? Pero quizá hay algunos datos que desconozcan. Aparte de ser el fundador del grupo ECTA, era, pues como muchos sabréis, sacerdote jesuita, y pues él participó en casos de secuestro de ETA y el Grapo, que es un dato que quizá no conozcan muchos oyentes, ¿no? Las familias acudían a él para que, mediante radioestesia, pues tratara de hallar a los secuestrados. Radioestesia, con un mapa desplegado, un péndulo, él iba pues haciendo, digamos, acotaciones hasta, lo que él decía, encontrar en algunas ocasiones, pues las zonas donde estaban esas personas secuestradas. La Guardia Civil, péndulo en ristre, llega incluso a ponerse a sus órdenes en algunos de los casos, ¿no? Imaginaos la escena, ¿no? Incluso personas del servicio secreto detrás de este hombre por las montañas con el péndulo, intentando pues averiguar si encontraba físicamente o si realmente coincidía lo que habían dado los resultados por radioestesia con lo que finalmente pasaba, ¿no? Y lo curioso, David, es que en muchas ocasiones acertaba donde estaba eso que buscaba, a veces la persona secuestrada. Y cuando estuvo en el programa nos contaba casos increíbles de exorcismos, que creo que tenemos un fragmento, ¿no?, de esa historia. Precisamente de este tema, ¿no? Ahondando en el asunto de los exorcismos, en que nada es lo que parece en ocasiones, él mismo, como sacerdote, y además con unas creencias quizá, yo creo que un poquito más hondas, ¿no?, que el caso de, por ejemplo, de Óscar González Quevedo o Carlos María de Heredia. Ahí sí que era un auténtico creyente en muchos de los fenómenos. También era pues una persona sabia y que sabía discernir lo que en ocasiones pues no eran exactamente una posesión. Vamos a escucharle. En muchos casos, para la persona que cree que está poseída por el diablo, eso es otro caso que también he tenido, que practiqué yo. Era una persona determinada que decía que estaba poseída y tal. Y entonces, yo se me ocurrió decir, mira, aquí te convendría que la persona que te viese fuese al mismo tiempo psiquiatra y sacerdote, para que cumpla las 2 vertientes. En efecto, se la envié a un psiquiatra sacerdote, muy amigo mío, y el diagnóstico era clarísimo, era una cosa de tipo puramente patológico. Todo lo que hicimos en forma placebo es hacer un simulacro de exorcismo, que ella se creyese que era un exorcismo. Y en efecto aquello fue una cosa sumamente curiosa y que quedó perfectamente curada. Como ella lo que quería es que era un exorcismo y se creyó que le habían hecho un exorcismo, se curó. Ojalá todos los sacerdotes fueran como tú. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. La voz de José María Pilón en uno de nuestros, creo, programas, ¿verdad, David? Y la tuya. Y es que realmente creo que te reafirmas, ¿no? Es que hay pocos sacerdotes, o había pocos sacerdotes
como el padre Pilón, ¿no? Historia de la parapsicología pura y dura. Y con una incluso infrahistoria que poca gente conoce. Era difícil contactar con él en los últimos años de vida. Él se retiró, ¿no? Tengo entendido, de todas estas cuestiones, no quiso saber nada de lo que tenía que ver con los medios de comunicación. Es una lástima, porque sí que nos hubiera gustado a algunos pues haber podido ahondar un poquito más en su increíble trayectoria, pero desde luego no es que Padre Pilón sea historia de los sacerdotes que se enfrentan al misterio, es que es historia de la parapsicología española, incluso europea, ¿no? Uno de los mejores radiestesistas de Europa, y a mí me contaba, creo que lo contaba en ese programa, no sé si llegó a salir una extraña historia de un caso que había conocido de posesión, en el que una persona caminaba de espaldas y ponía los pelos de punta a una mujer, que él asistió entre las muchas experiencias que tuvo. Sí, ahí escuchábamos un corte de Espacio en Blanco, también en homenaje al compañero Ramón Álvarez. También de vez en cuando escarbamos en la biblioteca o en la audioteca de Espacio en Blanco para encontrar precisamente pues cortes mágicos como estos, ¿no? Más sacerdotes que tuvieran relación con el misterio. Pues uno de ellos es absolutamente desconocido, de este caso pues tuve constancia hace no mucho. Ernesto López Alonso, él reside en Soria, él pues era capellán de la Academia de Cabos de la Guardia Civil, ahí es nada, y publica en alguna que otra publicación varios artículos durante los años 80 de temas tan variados, fíjate Miguel, como las psicofonías, la astrología, la hipnosis, los milagros, la ouija, las profecías, las experiencias cercanas a la muerte, el curanderismo, los exorcismos, también aparecen aquí, apariciones marianas, telepatía. Es decir, es un sacerdote, una figura muy poco conocida, pero que desde luego también escribió bastante sobre todas estas cuestiones. Se interesó muchísimo por asuntos tan dispares como los que acabamos de decir. Así que bueno, pues desde aquí un fuerte recuerdo para él, que aún vive este hombre, Ernesto López Alonso, y desde luego pues será un placer poder entrevistarle en breve. Yo ando detrás de la pista. Hay más sacerdotes que tienen que ver o han sido abanderados de esa sábana santa, de ese misterio desde hace tanto tiempo, ¿no? El padre Jorge Loring. Si hablamos de sábana santa y de sacerdote, evidentemente yo creo que a muchos oyentes se le viene a la cabeza la figura imborrable y absolutamente genial como era la del padre Jorge Loring Miró, ¿no? Sacerdote jesuita catalán, más de 1000 conferencias impartidas, según contaba, solo en España, sobre la sábana santa de Turín y otras muchísimas de otras vertientes. Era un señor, yo creo que se caracterizaba, imagino que ha estado en Espacio en Blanco en varias ocasiones, ¿no? Por una vehemencia brutal a la hora de defender sus argumentos. Ni se nos ocurriera poner en cuestión que la sábana santa pues pudiera ser falsa delante suya, porque vamos, poco menos que nos soltaba sermones como el que vamos a escuchar a continuación. Esto pues pertenecía más concretamente a una conferencia que él imparte en Bogotá, en Colombia, y bueno, pues se expresaba sobre las opiniones más críticas acerca de la sábana santa en los siguientes términos. Vamos a escucharle. Y ahora digo yo a todos estos que han dicho que la sábana es falsa, después hablaré de ello, los del Camorro 14, y un artista medieval ha ido quemando cada punto inversamente proporcional a la distancia, para que hoy nosotros con una computadora podamos sacar una escultura. Decir, como se ha dicho, que la sábana santa es obra de un artista medieval es tan ridículo como decir que Hernán Cortés fue a la luna. Yo soy divulgador, no soy investigador. Yo me leo todo lo que hay de la sábana santa, que yo sepa que existe, me lo he leído, me lo leo todo. Pero al informe de los analistas del Camorro 14 no tengo nada que objetar, porque no lo entiendo. Soy así, pero es que creo que lo que digo es verdad. Cualquiera le decía que no al padre Loring, aparte siempre con mucha base sus afirmaciones, ¿verdad? Sí, además falleció hace muy poquito, ¿no? Sí. Hace unos meses nos dejaba el padre Loring, un personaje genial que incluso tenía su propio show televisivo, ¿no? Como los predicadores, los telepredicadores famosos en los Estados Unidos y en países latinoamericanos, y el hombre desde luego sentaba cátedra en muchísimas personas. Era un personaje realmente fascinante, ¿no? Hay muchos sacerdotes que queremos recordar aquí ahora. El padre Felices de Valladolid, que era también un experto en todos esos temas. Sí, lo comentaban otra vez, por supuesto que sí. También pues Enrique López Guerrero, el que algunos denominaban JJ Benítez, por ejemplo, el padre Platillo, curiosamente, ¿no? Porque por esa afición tan grande que tenía a todo lo que tenía que ver con el asunto OVNI y Umita, ¿no? Y otros tantos compañeros que comentamos en la otra ocasión. Espera, que me pasaban antes que estaban viendo... ¿En Guipúzcoa era?
Sí. Un ovni, ¿no? Me lo ha comentado un compañero, efectivamente. ¿Tienes el dato ahí? No sé si lo puedes comentar directamente. Lo vamos a recuperar. Mientras también otro sacerdote que puso los pelos de punta con todas sus historias, Salvador Freixedo, ¿verdad? Pues efectivamente, Salvador Freixedo, bueno, yo creo que una institución en todo lo que tiene que ver con el misterio y bueno, creo que conocido por la mayoría de oyentes de Espacio en Blanco, ¿no? Es un personaje genial y que bueno, que más adelante intentaremos dar con él para hacer una pequeña entrevista, porque sería genial poder hacer un homenaje, pero hombre, si es con sus propias palabras para Espacio en Blanco, pues mucho mejor, ¿no? Vamos a recuperar de todas formas, Ramón está ya con ello, Ramón Álvarez, nuestro compañero, recuperando de los recuerdos algunas de esas increíbles aseveraciones cuando se enfadaba también que hacía. La noticia que nos llegaba en San Sebastián, se estaba reportando un avistamiento alrededor de hace como media hora de una luz elíptica que cambiaba de forma y que se estaba viendo durante bastante tiempo, disminuía de volumen y hacía extrañas maniobras, zona de San Sebastián, en el norte, por si alguien estáis viendo algo. Sí, durante unas 3 horas aproximadamente, me lo comentaba un oyente, precisamente Beñat, y me ha llamado la atención. La verdad es que, bueno, algo raro se está viendo en los cielos norteños, así que efectivamente, si alguien tiene algún tipo de información, que se ponga rápidamente en contacto con nosotros. Vale. ¿Cuál va a ser el próximo capítulo de sacerdotes o dejamos los sacerdotes y nos vamos a otros misterios? Pues yo creo que de momento vamos a dejar a los sacerdotes, porque, bueno, ya yo creo que la mayoría ya nos hemos, por no decir todos los que, al menos de los que yo tengo constancia, que se han enfrentado tanto a la parapsicología como a la ufología. Bueno, hemos hecho alguna excepción, por ejemplo, con la Sábana Santa, ya los hemos citado aquí en el Espacio en Blanco, tiene su hueco. Lo curioso es que la Iglesia siempre ha tenido... ¿Quieren que hable del Padre Ángel? Me dicen por aquí, me pasan. El Padre Ángel no está metido en el mundo del misterio. Pero ha participado en muchas iniciativas solidarias. Está en casi todas nuestras iniciativas y le gusta mucho. No es que participe directamente, pero dice que el mayor misterio es la vida y sobre todo el propio ser humano, ¿no? Sí, hombre, pero genial, no está haciendo investigaciones. Bastante tiene con lo suyo. Sí. ¿Qué te iba a decir? Te vas a dar vueltas por ahí con un libro que tenemos también en el que hemos intervenido unos cuantos autores. Sí, efectivamente. Y es un libro de ayuda humanitaria también, ¿no? Sí, hay otros mundos, pero están en lo editó Cidonia, y bueno, y hay 15% de la venta de cada libro para el Fondo de Emergencias de la ONG Médicos Sin Fronteras. Hay autores pues como JJ Benítez, Jacques Vallée, Miguel Blanco, aquí presente, bueno, y otros tantísimos compañeros también de Espacio en Blanco, como Miguel Pedrero, ¿no? Y bueno, pues vamos a estar presentando ese libro con alguno de los autores muy rápidamente. Espera que pongamos un poquito de música para que dilos en Zaragoza, en Santander y en Vigo. Atentos los oyentes de por ahí, que vamos a dar las fechas para que estéis un poco atentos por si queréis ir a ver esa presentación. Hago otros mundos, pero están en este. Es una forma de colaborar con el misterio de forma solidaria. Cuando quieras. Bueno, pues como el libro remarca, pues hablaremos de ovnis, de parapsicología, de arqueología, de mitos, leyendas y muchos más misterios. Lo haremos dentro de el viernes que viene, el viernes 4 de abril, estaremos en la FNAC Plaza de España, en la calle del Coso 25, en Zaragoza, a las 8 de la tarde. El acto lo presentará un buen amigo de Espacio en Blanco, que seguro que nos está escuchando ahora mismo, como es Carlos Oyes, porque no se pierde un programa. Ahí estaremos la compañera Beatriz Herranz y un servidor. Viernes 4 de abril, 20 horas en la FNAC en Zaragoza. Sí, a la semana siguiente nos vamos el sábado 12 de abril, estaremos en Santander, en la otra librería, en la calle San José número 8, a partir de las 6:30, y estaremos varios compañeros como Miguel Ángel Ruiz, Iván Figueiras, Miquel Navarro y un servidor, y presentará Juan Gómez. Sábado 12 de abril en Santander, a partir de las 18:30, y queda Vigo. Hacemos un pequeño parón para Semana Santa, y luego pues el viernes 25 de abril estaremos en Vigo, en la Casa del Libro, en calle Velázquez Moreno 27, a partir de las 8 de la tarde, también varios de los autores para hablar de todos estos temas que tanto nos gustan. En ese libro benéfico hay otros mundos, pero están en este. Gracias, David, por esa iniciativa, por habernos guiado para hacer ese libro y por todo lo que hace, sí. Si te parece bien, comento un correo electrónico por si alguien se quiere poner en contacto. Claro, eso te iba a preguntar. Bueno, pues para aquellas personas que hayan visto algo extraño o quieran ponerse en contacto directamente conmigo, bueno, pues David Cuevas espacio en blanco @gmail.com. Repetimos, David Cuevas espacio en blanco @gmail.com, y ahí estaremos atendiendo todos vuestros correos. Gracias. Te veo dentro de poquito. Ten cuidado con los libros, no se te vaya a perder este que tienes aquí, que casi está perdido. Ya lo he cogido. 3:29, 2, casi media en las Islas Canarias. Seguimos. Hola, soy James Redfield. Un saludo para Espacio en Blanco. Sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
A veces en el programa contamos ese mundo que algunos no quieren que mostremos. 3:31, 2:31 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono. Nos vamos de viaje. Hay un lugar en España lleno de misterios y hay alguien que se ha propuesto descubrirlos. Escuchad. Viajamos ahora hasta una región de España llena de leyendas y misterios poco conocidos. Se trata del Maestrazgo, a medio camino entre el antiguo Reino de Aragón y el de Valencia. En él se concitan multitud de leyendas. Fue durante mucho tiempo una tierra de paso, donde se asentaron nobles y hasta sociedades secretas. Pero el misterio del lugar va mucho más allá. Hay quien afirma que allí pudieron vivir descendientes de la sangre real. La misteriosa y buscada descendencia de Jesús de Nazaret. Dejemos que nuestro invitado nos dé más datos. Y vamos a la búsqueda de otro investigador que colabora con el Espacio en Blanco hasta algunas veces en el programa, hasta el Maestrazgo. Nos vamos a encontrarnos con él, Sergio Solsona. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy bien. Te decía al micrófono cerrado que todo ocurre en el Maestrazgo, porque ahí, yo qué sé, ha estado, ¿quién fue? Leonardo da Vinci, ¿no? El profeta buscando por ahí tesoros. Sí, sí. La verdad es que es una zona que da para esta leyenda que os voy a contar esta noche y para muchos más. Nostradamus, estaba tratando de recordar el nombre. Nostradamus, sí. Que dejó por ahí. Esta noche nos vas a contar, nos vas a relatar una leyenda que tiene que ver con la familia, los descendientes de Jesús y los descendientes de María Magdalena, que teóricamente, bueno, toda esa leyenda dice que llegó hasta Francia, estuvo en algunos lugares de Francia, y tú dices que no, que también estuvo el Maestrazgo. Lo que sostengo yo y lo que los indicios me han llevado a sostener es que lo que pudo esconderse en estas tierras fueron descendientes de este linaje sagrado, pero a través del tiempo hasta en el siglo XV. Vale, déjame un poquito para los que andamos mal de geografía. Perdón, ¿dónde está el Maestrazgo? Yo sé dónde está, pero bueno. Una extensa zona que se encuentra entre el norte de Castellón, interior de la provincia de Castellón, y noreste de la provincia de Teruel, limítrofe entre esas dos provincias. Un lugar lleno de misterios poco conocidos y quizá un lugar que no se ha hablado mucho de ello, ¿no? No, la verdad es que yo sobre esta investigación que vino a mis manos, como podríamos decir, fue fortuita, porque yo cuando comencé a recorrer todas las encomiendas templarias del Maestrazgo, para mí esto era una bonita leyenda para leer en libros, no tenía y novelas, no tenía ningún aviso de realidad. Uh-huh. Y es más, me costó mucho el aceptar que sí, que podía haber sido. Vale, hace poco emitimos un programa en el que nos hablabas de Nostradamus, que tuvo mucha repercusión. Vamos a ver qué ocurre con esta nueva investigación tuya. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Cuál es la leyenda? La leyenda, lo que yo fui viendo a lo largo de todas estas encomiendas, es que en muchas de ellas aparecían imágenes iconográficas muy extrañas. La realidad es que no eran templos románicos que pudieran atribuírsele al temple, sino que eran mucho posteriores, muchos del siglo XV y en algunos templos barrocos del XVII. Uh-huh. Claro, yo fui viendo esa iconografía y me encontré con casos evidentes. Por ejemplo, es una gran última cena que ocupa todo un mural de una pared, en la que los dos personajes centrales, ya distingamos si ya no hace falta confundir si es hombre o mujer quien está a la derecha de Jesús, llevan una aureola, o sea, son los únicos que portan una aureola, los dos personajes centrales de esa última cena, que eso es un hecho objetivo. Uh-huh. Pero es más, en esa sala, la sala de las pinturas grises,
veíamos a una mujer al lado de Jesús, se podría suponer que era una mujer, y además ese mismo rostro aparece repetido a lo largo de toda la sala. El rostro de la mujer, de esa supuesta mujer. El rostro de la mujer. Teóricamente esa sala hace alegorías a la Virgen María, pero el nacimiento que aparece allí no tiene nada que ver con el Belén que todos conocemos. En él aparece una sala suntuosa, una gran cama lujosa y una mujer dando a luz. Y unas personas a los pies de esa cama recibiendo el niño. Y otra imagen que también vi yo bastante extraña fue una en la que aparecía una mujer, esta misma mujer que se repetía en la última cena, siendo enterrada dentro de un sarcófago, y a los pies de ese sarcófago varias personas con libros en las manos, como recogiendo lo que aparte de la persona de María Magdalena llevó hasta Francia, que eran los libros, la leyenda que todos pensamos que llevó unos libros sagrados prohibidos y los custodió, no solo el linaje, sino la custodia de estos libros. Sergio, ¿dónde están esas figuras, esos cuadros? ¿En qué lugar concreto? Si lo puedes decir. En la ermita de la Virgen del Agua de Castellfort, de un pueblo muy limítrofe entre la provincia de Castellón y Teruel. Ermita Virgen del Agua de Castellfort. Pues sí, eso, yo cuando vi eso, la verdad es que lo decía a mis amigos un poco diciendo, no me atrevía a publicarlo, solamente a mis más íntimos amigos les decía, oye, estoy viendo unas cosas que parece que tengo todo el relato de místico de esta señora, no solo en este lugar, sino en otros muchos. Y no me atrevía a publicarlo. Otra cosa que también vi mientras iba recorriendo estos pueblos era una estrella que se repetía muchas veces, una flor en forma de estrella de 6 pétalos concéntricos, formado por semicírculos, lo que para muchos llaman la semilla de la vida. Sí, ¿y qué puede significar esa flor? La verdad es que yo cuando empecé el viaje me la encontraba por doquier, en todas las ermitillas y todas las iglesias que encontraba, y no le encontraba significado. Cuando llegó el significado, lo imaginé cuando bajé a otra ermita mucho más escondida que esta, que se llama la Virgen de la Estrella en Mosqueruela. Cuando llegué allí abajo, este icono que en otros sitios aparecía como semi-escondido, se ponía en la fachada, en el dintel principal de la iglesia. Es una iglesia que realmente es un santuario realmente sobrecogedor, porque está metido dentro de un valle y alrededor se creó un pequeño poblado del que solamente viven 2 personas. Cuando yo me fijé en esa estrellita, y que iba a hacerle una fotografía, el hombre que estaba a mi lado, que es uno de los últimos habitantes, me dice, esta es la primera estrella que se grabó la más antigua, que se graba en todo este santuario de la Virgen de la Estrella. Y dice, y lo más antiguo de lo que hay aquí no es este edificio, que es posterior desde el 1700, es la casa en la que yo vivo. Dice, y aquí vivió una marquesa, dice, en la que controlaba todo el valle, y protegida por un grupo de siervos que estaban como protegiéndola. Y yo le dije, ¿pero por qué sabes que estaban protegiéndola? Dije, fíjate, dice, porque en esta casa está llena de saeteras de protección. Saeteras son esos pequeños ventanucos para disparar flechas, o sea que de alguna manera sí que me imaginé, dije, ¿y si aquí habían tenido protegida a los descendientes de Grial? Una bonita historia, Sergio, pero ¿en qué te basas tú para argumentar que podían ser los descendientes de esa sangre real? Esta es la parte. Yo, cuando eso era todo imaginaciones mías, y mientras las veía dije, mira, y aquí al lado la biblioteca secreta y el payés, la persona que estaba allí, me dijo, no, esto es un santuario posterior también, y este edificio no era una biblioteca, sino que era un lugar de peregrinación. Bueno, la cosa se quedó allí y yo lo comenté con mis más cercanos a mí, diciendo, oye, mira mi imaginación, el juego que me está dando, no sé qué. Y además tengo mucha iconografía a lo largo de toda la
de todos estos templos, como ya te he comentado antes, y fue un amigo mío, Miguel Gisbert, que me mandó un email y me dijo: Sergio, ¿tú conoces a Ramón de Perellós y su leyenda? Y yo no conocía apenas nada de este señor. Pues resulta que este señor fue comendador de un pueblo cercano, que dijéramos es uno de los más potentes de esa zona, que es Castellote, durante el siglo XVII. Y sobre este señor hay una gran leyenda, sobre todo en el sur de Francia, en el pueblo de Perellós, que hablan de que tuvo conocimiento de esta estirpe sagrada, que fue uno de los protectores de esta estirpe sagrada. Y él, desde Francia, fue al maestrazgo a estar por esa zona, entonces, como misión. Él originariamente nació en Valencia, y decidió cambiarse su apellido por el apellido Perellós. Una cosa muy extraña, porque el condado de Perellós ya había, el linaje de Perellós original había desaparecido, creo que a lo largo del siglo XV, y él lo único que tenía derecho al tomar ese nombre no era a tierras ni a dinero, sino a poder ser enterrado en la cripta que la familia Perellós tenía en el pueblecito del sur de Francia. Al menos eso es lo que sostienen muchos investigadores franceses. Extrañas historias en las que se mezcla la leyenda, la fantasía, con algunas de esas pruebas que alguien ha dejado en piedra, escritas en piedra, ¿verdad?, en diferentes lugares sagrados. Solamente hay que abrir los ojos y seguir la pista, pero que poca gente lo hace, ¿verdad, Sergio? Sí, es esto. Sí que hay personas que lo hacen, porque hay personas que han seguido la vida de Perellós y han visto que él también dejó pistas para quien supiera leer. Una de sus grandes obras fue su mausoleo, donde está enterrado en la isla de Manta. Pues este señor, a partir del pequeña encomienda en el maestrazgo, llegó a ser gran maestre de la Orden del Temple, y muchos dicen que también gran maestre de los Rosacruces. Sí. Uno de los hombres más poderosos y más adinerados de su época. En su mausoleo dejó una imagen iconográfica muy potente. Generalmente la imagen de María Magdalena se le dibuja o se le esculpe con una calavera a sus pies. Y él no solo puso la imagen de una señora con una calavera a sus pies, que podría ser, sino que puso de otra señora, de otra escultura femenina, con un niño en el brazo, y también la calavera a sus pies. O sea, muchas personas han querido ver en este mausoleo el conocimiento que él transmitía. Sergio, no tenemos mucho más tiempo. ¿Significaría que hay pruebas de alguna manera, o que hubo un grupo que trató de dejar restos y pruebas por diferentes partes del sur de Francia y quizá también el maestrazgo, para significar que la historia de los descendientes de Jesús fue cierta? Yo seguía ese símbolo que te he comentado antes, y cuando yo conocí lo de Ramón de Perellós, me animé a escribir sobre ese símbolo, porque también aparece en Betania, que es donde es originaria María Magdalena. Y cuando yo estaba repasando las imágenes de ese símbolo que había visto también en la estrella, me dije: hoy esta imagen se me ha colado en el archivo, porque aquí está el blasón de los Perellós bajo esta estrella. Y encontré el símbolo de los Perellós, que son 3 peras grabados debajo de este otro símbolo de la estrella. O sea, era ya un blasón que daba un poco más de enjundia a todo lo que en un principio eran solamente imaginaciones. ¿Y tú sacas un poco la conclusión de que ese personaje estuvo de alguna manera custodiando a los descendientes de esa sangre real? En principio sí, no solo custodiándole, porque podría ser también custodiándolo, pero también magnificando lugares en los que ya hacía mucho tiempo esta supuesta señora había desaparecido, porque la mansión de la que os comentaba antes fue del siglo XV. Él lo que hace es magnificar, dejar en roca en rocas, en señales, en pinturas, una historia de algo que ya no estaba allí, porque lógicamente poner una gran obra al lado de donde quieres proteger o esconder algo llamarías la atención. O sea, ya esta persona se había ido de esta zona, y este señor lo que hizo es dejar constancia de esta historia en las diferentes ermitas y en este lugar.
Ya. ¿Y tú crees entonces que es cierta esa historia de que Jesús no murió en la cruz, se salvó María Magdalena, tuvieron descendencia, fueron a Francia y después quizá a esa zona de España, el Maestrazgo? Pues la verdad es que yo comencé el viaje pensando que eso era una mentira y la verdad es que me lo estoy replanteando muy seriamente de que realmente pudo ser así, porque las cosas como las he, no tanto lo que he visto, sino la manera en la que las he descubierto, pues claro, te hacen preguntarte muchas más cosas. Ya. Dame datos concretos, sitios concretos donde nuestros oyentes puedan ir a ver esos lugares y seguir un poco los pasos de tu investigación. Pues es la ermita de Castelfort, la sala de las pinturas grises, como ya he comentado, la Virgen de la Estrella en Mosqueruela. Mosqueruela, y también un lugar muy muy interesante en el que aparece el Grial junto a iconografía muy clara, está en Alcalá de Xivert. Alcalá de Xivert. Vale, ¿los otros dos están en Castellón también? La ermita de Castelfort. Vale, se buscan supongo que ahora con todos esos mapas que tenemos digitales, buscas y te lo dicen buscan en enseguida. la página, en el blog en el que he escrito todo esto, Maestrazgo Templario, allí les saldrá la información. Ahora daremos de nuevo la información. Sergio, lo curioso es que hay investigadores franceses que se han interesado en esta historia y van a hacer un documental sobre ello. Sí, al parecer eso es lo que me ha comentado. Hay toda una asociación, la Société Perillos, a las que yo pues todas estas investigaciones se las trasladé y parece que les interesó toda esta historia porque conocen más profundamente incluso toda la leyenda del pueblo de Perellós, en los que ellos dicen que hay dos tumbas que no quieren dar a conocer. Bueno, es una historia un tanto extraña y llena como todo esto de secretos y de cosas y de medias verdades y de cosas que se quieren contar y cosas que no, y ya vinieron en una ocasión, estuvimos visitando algunos de estos lugares y van a volver a hacer una investigación y parece que me comentaban que un documental. Qué curioso, pero no te van a nombrar a ti. Bueno, mientras nombren el Maestrazgo yo estaré igual de feliz. Maestrazgo, una zona española llena de misterios y enigmas que estamos tratando de descubrir gracias a Sergio Solsona. Sergio, forma de contacto, ¿dónde hay más información de todo esto? Pues el blog que te he comentado, maestrazgotemplario.blogspot. maestrazgotemplario.blogspot.com o .es. .com. Gracias, Sergio. A ti. Te debo una visita para que me enseñes esos lugares, ¿vale? Claro que sí. Fuerte abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. En el fin de semana, de 2 a 4 de la madrugada del viernes al sábado, Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Seguimos, antes de terminar llega un momento para las noticias. Luego queremos que nos cuente algunas aventuras uno de los amigos que ha venido a vernos desde Colombia, está viviendo en Europa, pero ahora nos lo cuenta. Antes, un poquito de información. Una de las noticias más sonadas y de mayor importancia de esta semana hace referencia a la teoría del Big Bang. Y es que un grupo de investigadores ha encontrado pruebas de esta gran explosión que podrían hacer confluir todas las teorías, hasta ahora discordantes. Al parecer, gracias al telescopio BICEP 2, situado en el Polo Sur, han podido detectarse una serie de ondas gravitacionales que responderían a aquellos primeros temblores del Big Bang. Además, los resultados de estos estudios han confirmado la conexión entre la relatividad general y la mecánica cuántica. Según la comunidad científica, de confirmarse estos estudios, estaríamos ante una nueva página en la historia de la astronomía y del conocimiento del origen y la formación del universo. También esta semana hemos conocido la historia de Rob Ball, un joven que después de superar un grave estado de coma, despertó con extraordinarios poderes mentales. Fue en el año 2009 cuando este londinense de 22 años recibió una brutal paliza en un aparcamiento de la capital de Reino Unido. Tras 2 semanas inconsciente, Rob volvió a nacer, eso sí, con importantes carencias memorísticas. Estas llegaron al punto de obligarle a aprender a andar de nuevo. Sin embargo, junto a las secuelas lógicas del traumatismo,
el joven comenzó a escuchar voces en su cabeza. Mensajes que en muchas ocasiones ofrecían informaciones insólitas de las personas de su entorno. En la clínica que atendió a Rob, dicen no conocer un precedente similar y no encuentran explicación a un caso tan peculiar. Y recuperamos las filtraciones de Edward Snowden para echar un vistazo a los últimos de estos documentos que han visto la luz. Y es que al parecer una presentación de diapositivas creada por la agencia de espionaje británico GCHQ muestra imágenes de supuestos platillos volantes. Eso sí, según los expertos ufólogos que han podido examinar las instantáneas, lo más seguro es que estas fotografías sean falsas. La teoría de Nigel Watson, reputado especialista en el fenómeno ovni, dice que las imágenes no serían más que un nuevo ejemplo de los intentos gubernamentales de manipular a la población difundiendo información falsa a través de Internet. De hecho, en el documento de 50 diapositivas se especifican planes para realizar operaciones psicológicas a través de la red de redes. Y la sequía que estos días asola California, la peor desde 1580, ha llevado a los agricultores a tomar una decisión drástica y bastante peculiar. Estos trabajadores han decidido recurrir a los llamados brujos del agua, los zahoríes, practicantes de una técnica ancestral por la cual es posible encontrar el tan anhelado líquido elemento. La radiestesia, o capacidad de encontrar aquello que está oculto, es la clave de este procedimiento. Valiéndose de unas varillas o de un péndulo, estos zahoríes son capaces de establecer una conexión psíquica con el objeto a encontrar. Tras establecer esta unión mental, la energía de aquello que se busca genera una vibración que mueve este péndulo o vara, señalando el punto exacto bajo el suelo en el que es posible hallar, en este caso, agua. Terminamos por ahora, pero continuamos trabajando para seguir acercando la actualidad a estos minutos de radio, al tiempo de noticias del Espacio en Blanco. Y antes de marcharnos, saludar a, bueno, primero a todos son casi todo féminas que han venido a vernos, y saludar a dos personajes que estáis aquí, pero sobre todo a ti, Andrés Ángel, nos escuchabas desde Colombia. ¿Eres colombiano? Colombiano, de nacimiento, de Bogotá. ¿Y cuánto tiempo nos llevas escuchando? Yo creo que 6 años, por lo menos 7 años. Antes lo hacías en directo y ahora últimamente lo haces a través del podcast. Del podcast de Radio Nacional. Ya. Dime temas que te hayan interesado en todo este tiempo. Pues principalmente por mi profesión, geobiología, me encanta el tema de astroarqueología. Como científico estoy convencido de que hay ciertas cosas en la historia que no están muy claras. Y todo lo que tenga que ver con estos temas, desde apariciones marianas, pasando por ovnis, es un mundo fascinante, y yo creo que los únicos que no saben lo que pasa son los que no se preguntan y los que pierden la capacidad de admiración. Claro, qué bien. ¿Estás en Europa ahora? ¿Estás trabajando, haciendo cosas aquí? Sí, por supuesto, estoy estudiando en Alemania, sí. Una maestría en política pública, en buen gobierno, que es lo que nos falta mucho en los países de Latinoamérica. Para volver a tu país y que no haya extrañas prácticas, ¿no? Y aplicarlo, combatir corrupción, puerta giratoria, etcétera. ¿Qué es eso de puerta giratoria? Lo que pasa en muchos países del mundo y de Latinoamérica, que es que los profesionales que se dedican a dirigir las entidades públicas y las instituciones públicas, básicamente cambian de trabajo en el sector privado y se dedican a minar las instituciones públicas para las que han trabajado. Entonces, o sea que hay un movimiento de regeneración y están saliendo jóvenes como tú a Europa para tener buenas prácticas y luego regresar a Colombia para implementarlas. Esa es la idea. Ya. ¿Hay mucha gente interesada en estos temas en tu país? Hay muchísima, no solo en Colombia, sino en Argentina, en Chile, en México, pero pues sobre todo las nuevas generaciones creo que tienen más preguntas que respuestas, y creo que eso es lo más importante. No tanto saber la respuesta, sino formular la pregunta. Y has encontrado muchas cosas interesantes en este periplo que has hecho por España. Has estado en Santiago de Compostela, ¿no? Impresionante. Santiago de Compostela, bellísimo. Portugal también con Fátima, es impresionante. Oviedo,
Bilbao, una ciudad preciosa. Es Lugares increíble bonitos, este país. Lugares bonitos y gente bonita, ¿verdad? Vale, todo. Léete la dedicatoria que te he hecho en el libro. Muchísimas gracias. Tienes un vozarrón que te puedes dedicar a la radio, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, espero que sigas escuchándonos en cualquier parte del mundo que estés. Lo mismo, Miguel. Gracias. Gracias a ti. Y terminamos, tenemos un concurso, estos son los 5 ganadores: Adolfo Maza de Algeciras, John Lilazasoro de Donosti y David Chiriboga de Barcelona y Paula Pereda de Toledo y Loli Escobar de Tenerife. Poneros en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos ese pequeño regalito. Por ahora os dejamos, la programación continúa aquí en Radio Nacional, nosotros volvemos en 7 días. Ha sido un placer estar juntos, disfrutar de la semana y no os perdáis la semana que viene. Queremos contaros uno de los quizá capítulos más extraños de la humanidad que durante siglos estuvo machacando al ser humano. Gracias a todas y a todos los que habéis venido a vernos. Nos vemos, como digo, en 7 días y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. No os perdáis, hay mucho espacio en blanco que llenar aquí en Radio Nacional. Hasta pronto. Semana.